Bienvenidos, yo soy Johnny Carmona. Estamos iniciando este miércoles en charlas creativas en sana distancia desde el Facebook de la Universidad de la Comunicación y me encuentro con un creativo que tiene más de 25 años de experiencia en la industria mexicana de la publicidad y que actualmente se encuentra en Londres trabajando como profesor y estudiando una maestría. Además, afortunadamente, cuando podíamos estar en la vida presencial, estuvo en la Universidad de la Comunicación platicándonos de un tema que le apasiona mucho y que es de muchísima relevancia actualmente. Con nosotros, con ustedes desde Londres, Carl W. Jones. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Johnny. Qué gusto verte. Fue hace 6 meses, ¿no? O casi un Puede año. ser. Sí, sí. Bueno, cuando todavía podíamos estrecharnos la mano y vernos y Yes. demás. Muy bien. Sí, yo recuerdo. Ok. Pero nos vas a contar, bueno, el tema de hoy es el COVID no discrimina, la publicidad mexicana tampoco debería. Entonces, Exacto. adelante, por favor, y en un ratito más interactuamos con preguntas. Ahora sí Ok. que somos todos tuyos. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla, Johnny. Sí, claro. Dime si puedes ver. Sí, claro. Ok. Entonces, hola y bienvenido a mi charla. Recuerda que hablo inglés, por favor. Yo creo que sabes por mi acento. Y Sí, no. vivo entre Londres y México. Ok. He trabajado como publicista entre México y Canadá durante 25 años y cuando llegué a México en 93, no entendía por qué los clientes mexicanos eligieron modelos con características europeas en lugar de actores que reflejaban a las personas que ven en las calles de México. Y cuando solicitaban castings, usualmente usaban el código Look Internacional Latinoamericano. Por esas razones decidí estudiar ese tema del racismo y clasismo en la publicidad. COVID-19 no discrimina la publicidad mexicana, tampoco debería. En mi investigación actual, planteo que la publicidad es una forma de colonización. Durante 100 años, las agencias de publicidad occidentales invadieron los países en desarrollo y promovieron las marcas de sus clientes en el uso de las herramientas y técnicas de la publicidad. En esta charla se argumenta que la publicidad contemporánea difunde mensajes secundarios que refuerzan conceptos coloniales como la desigualdad racial y de clase, así como una ideología neoliberal que apoya a la clase gobernante. El discurso clasista y racista sucede en la mayor parte del mundo y sobre todo en México. Y las estrategias que reafirman las ideologías de segregación clasistas y racistas existen en la sociedad mexicana y tales medidas opresivas continúan en la actualidad por varios vías, en especial la prensa. Esta investigación es parte de mi trabajo doctoral en el Royal College of Art de Londres y se basa en mi estudio previo. Y yo hice este estudio en Ryerson University y York University y las dos están en Toronto. Aquí tenemos una imagen de castas. Las castas eran el producto de la mezcla de de españoles con criollos, indígenas, mestizos y negros. En el siglo XVIII, esta clasificación se representaba con pinturas, las pinturas de castas. Cada una de ellas presenta a una pareja y sus hijos, mostrando el color de piel, la ropa y las costumbres. Estas imágenes favorecían a los nacidos en España, como se observan en la primera imagen, donde los personajes se presentan en una manera dignificada, muy diferente de la imagen de la pareja con mezcla racial, en la que se ve a un indígena peleando con una mulata que tiene un niño sobre su espalda. Eso fue hace 500 años. Ahora estamos diferentes. Estos anuncios existen ahora. A la izquierda es un anuncio de Sears que apareció hace varios meses y el otro es de Palacio de Hierro. Ahora voy a platicar un poco de la historia de la publicidad en México. Ahora me gustaría hacer un recuento de la publicidad mexicana y cómo se vio influida
por las políticas gubernamentales y neoliberales. Y esa es mi definición como Carl Jones. La publicidad es comunicación diseñada que reinterpreta signos y símbolos para persuadir. ¿Dijo esta palabra bien, Johnny, el persuadir? ¿Ya? Muy bien, gracias. Mira este anuncios. Estas empresas extranjeras como General Electric, cuando entraron al mercado mexicano en la primera mitad del siglo XX, crearon mensajes publicitarios para desarrollar el consumerismo o consumismo. Los empleados de agencias de publicidad, tanto de origen mexicano como de origen extranjero, diseñaron y difundieron anuncios que reforzaban un discurso que ha estado vigente durante 500 años, respaldo una ideología que apoya a la clase en poder. En este anuncio vemos a una mujer indígena lavando ropa a mano, comparando con un avance de la ciencia y la tecnología como una fuerza civilizatoria que caracterizaba el estilo de vida y las tradiciones de indígenas, campesinos y obreros como retrógradas. El estereotipo de un indígena vinculado con las tradiciones reflejaba al viejo México, mientras que la lavadora revelaba una nueva tecnología creada por el mundo no tradicional. La promoción de la superioridad europea y gringo con el Estado-Nación de México aún ocurre en los mensajes publicitarios actuales. Antes de la llegada de los españoles hace 500 años, los comerciantes aztecas llamados portecas. ¿Está bien esa palabra, portecas, Johnny? Perfecto. Y viajaban por Mesoamérica ofreciendo sus productos. Vendían como los mercados y directamente a la clase noble, de la cual muchos de ellos formaban parte. En los mercados empleaban herramientas y técnicas básicas aplicadas por los comerciantes de hoy. Demostración de artículo, los colores y la disposición para anunciar sus productos a los consumidores aztecas. Los españoles declararon a México como su propiedad en 1521 y introdujeron la religión católica junto con los métodos de comunicación europeos. La lengua española, la comunicación visual a fin de arte y documentos impresos como panfletos. Cuando México se empedizó, que salió de España básicamente en 1810, comenzaron a aparecer marcas y nuevos consumidores empezaron a crear su identidad social mediante la adquisición de bienes. O básicamente la gente fueron a comprar productos y para construir su identidad y su personalidad. La reconstrucción del México moderno por parte del gobierno mexicano se realizó a través del uso de consumo y la prosperidad material como sinónimos de democracia y identidad nacional. De acuerdo con el académico mexicano Julio Moreno en su libro Yankee Don't Go Home, el poder detrás de la revolución del consumidor fue apoyado por académicos, agencias de publicidad, funcionarios de gobierno y ejecutivos de negocios, con el respaldo del gobierno y las corporaciones de Estados Unidos. Moreno observa que el gobierno revolucionario y sus líderes empresariales trabajaron conjuntamente para crear un mito que fuera capaz de vincular la versión romántica del campo y el estilo de vida tradicional al mismo tiempo que sugería la idea del coexistir con el desarrollo capitalista industrial moderno.
Las agencias de publicidad en México comenzaron a abrir a principios de la década de 1920 con Gandara Publicidad y otros. Y las agencias comenzaron a impulsar la publicidad y demostrar que podía ser una práctica de negocios efectiva con los dueños de empresas comerciales. Desde principios y hasta mediados del siglo XX, la publicidad en México trató de ayudar con las mujeres a liberarse de los roles de género tradicionales e incluso a convertirse en seductoras, adquiriendo lo último en cosméticos y hacer una carrera al mismo tiempo que mandaba el mensaje de que las mujeres debían respetar la tradición como las obligaciones en el hogar y en el matrimonio. Esto evidencia que la publicidad se utilizó en México para reforzar roles de género, demostrando que la colonización reinventa roles de género y estableciendo que, junto con la raza y la clase, ese género es un tema colonial. Según Moreno, que escribió el libro Yankee Go Home, o Don't Go Home, perdón, de la década de 1930 a la de 1950, México fue un país dividido. Por un lado estaba la Ciudad de México, donde la publicidad era reconocida y impulsada, y por el otro se hallaba, el campo, donde la publicidad no era importante. Estos dos ámbitos combinados con el mito creado por el gobierno revelaban que México era un país de contradicciones, un país donde se veía hacia adelante al aceptar de la modernidad, pero donde también se veía hacia el pasado con sus tradiciones, y este contraste creaba un conflicto. Al analizar la proliferación de agencias de publicidad internacionales y locales apoyadas por los capitalistas mexicanos y gringos, cuya misión era promover el estilo de vida consumista, se ve uno obligado a concluir que un efecto secundario de esta actividad fue alentar un estilo de vida blanco a la mayoría de la población mestiza de México. Estos mensajes reforzaban el estilo de vida blanco al presentar modelos con rasgos europeos para reflejar el estilo de vida estadounidense y europeo con estas marcas. Y aquí tenemos un anuncio de Coca-Cola, donde puedes ver un niño que aparece gringo tomando un producto gringo, pero el anuncio es en español y fue creada para México. En los años 80 se conocieron como la década perdida para las economías latinoamericanas, lo cual llevó a los políticos, ejecutivos de negocios y diferentes sectores de la sociedad al proponer las políticas económicas neoliberales, incluyendo la privatización como la solución a los problemas económicos de América Latina. Y un ejemplo aquí tenemos Carlos Slim con Salinas. Y arriba varios anuncios de los 80s. Esto afectó a la industria de la publicidad en los 90s, lo cual durante una recesión generalmente es la primera en ver cancelados sus presupuestos de marketing por parte de los clientes. Sobre todo, algunas agencias mexicanas que no tienen el beneficio de formar parte de una red internacional que puede mantener oficinas con problemas moviendo dinero desde oficinas globales que tienen finanzas sanas. Estas debilitadas agencias cerraron sus puertas o se fusionaron con una agencia internacional, como fue el caso de Gibert, que se fusionó con DDB al finales de la década de 1990. Y aquí tenemos el logo de Gibert
cuando yo conocí Gibert en los principios de 90s y después cuando fusionaron con la red gringa, DDB. Y al lado es un anuncio que hicieron la gente de Gibert. En la década de 2000, la industria creativa mexicana tenía agencias tanto multinacionales como locales, y la mayoría dirigidas por mexicanos y con numerosos personal mexicano creando publicidad para México. Yay. Los mercados a su alrededor. También abrió escuelas de publicidad y organizaciones como el Círculo Creativo. Entonces aquí tenemos varios logotipos de muchos de mi vida en México en los años 2000 del Círculo Creativo. Este era su viejo logo, AMAP, que tiene otro nombre ahora. Y escuelas pequeñas que empezaron a educar a los mexicanos en crear publicidad, como Simulador de Vuelo, Miami Ad School, Ibero, Anáhuac y obviamente Universidad de la Comunicación. Y Reforma, periódico Reforma era excelente porque ellos promovieron México en el Festival de Cannes y se lo convirtieron en lo que ustedes están haciendo ahora, que es rumbo a Cannes. Y felicidades por este esfuerzo, Johnny. Now, 2020. Recientemente, una campaña publicitaria con carteles en exteriores de la cadena de tiendas departamentales Sears, que es propiedad de uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, un mexicano, muestra a una mujer indígena vendiendo brazaletes junto a un turista blanco. Otro cartel mostraba a un hombre blanco viendo a una persona indígena. La cabeza del anuncio decía vacaciones. Este anuncio muestra una superioridad blanca a través de la mirada hacia abajo del modelo, al tiempo que destaca las diferencias entre la ropa primitiva y la moda contemporánea. Este anuncio también objetiviza a los no europeos como algo para ser visto en vacaciones, un objeto para tomarse un selfie con él, como un animal en el zoológico. Sears no retiró los carteles y respondió con un tweet diciendo que celebran a la cultura mexicana. Sears México también fue criticado recientemente en las redes sociales, ya que anunció aparatos domésticos como lavadoras y licuadoras con una leyenda que celebra el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Esto molestó a muchas mujeres que rechazan el ser representadas como amas de casas en los medios de comunicación. Y aquí este anuncio solamente fue en medios sociales, pero aquí es una demostración con arriba dice Feliz Día de la Mujer y abajo son productos electrodomésticos. ¿Cómo puede cambiarse este rechazo a la cultura indígena y la sobreaprobación del linaje europeo? Es posible crear mensajes que no incluyan estereotipos racistas ni reflejan el sistema clasista, y están dispuestos los departamentos de marketing a adaptarse. Esas son preguntas que yo tengo. Entonces, mira, que yo creo las prácticas, conductas, actitudes que creo los publicistas deben hacer son estos. Entonces, estoy dando... No, yo no quiero resolver porque yo no puedo Carl Jones. Solamente yo quiero enseñar como un idea es mío para crear una conversación, Johnny, con ustedes y con los creativos de México y también obviamente los mexicanos para ver, posibles soluciones para evolucionar el cambio en el país de México para que los anuncios no todos los anuncios obviamente, pero varios son ofensivos por varias personas y no es justo que los anuncios ofenden a la gente y reflejan ideas de racismo y clasismo. Entonces,
Aquí me gusta mostrar primero una lista de posibles reglas para crear un estatuto que las agencias de publicidad y los organismos industriales, junto con las marcas y sus departamentos de marketing, adoptaron como un paso hacia como mejorado de la publicidad mexicana. Después, quiero dar ejemplos de anuncios como una muestra de hacia dónde podría ir la publicidad. La siguiente lista enumera algunas ideas mías para empezar una conversación dentro de la industria creativa sobre cómo podemos desaprender. Creo que esa es como la idea. Nosotros aprendimos cosas en México de presentar muchachas como indígenas y gente rica con caras europeas, rasgos europeos. Y eso es que aprendemos en México, incluyendo yo, y estamos reflejando este concepto en la publicidad. Y la verdad, podemos usar la publicidad para avanzar estos estereotipos y eliminar estereotipos negativos. Entonces, esto fue uno de mis primeros. No es eliminar estereotipos, es eliminar estereotipos negativos, como muchacha, morena, gente pobre, indígena y gente rico blanco. O si la gente rica son narcos, entonces son morenos. ¿Me entiendes? Esos son estereotipos negativos. Evitar anuncios de caridad que muestran a los niños indígenas pobres. Un kilo para ayuda, I think es la campaña. Pero siempre, cuando ves indígenas en la publicidad mexicana, siempre es para pedir dinero y demostrar a los pobres. Normalmente no ves indígenas aspiracionales. Otro esfuerzo que debemos hacer es igualar la representación de género. Entonces, no siempre demostrar mujeres como amas de casas y los hombres como jefes de negocios. Y también, como yo practiqué antes, esta palabra en los castings que usamos en la publicidad, yo incluso antes también, la palabra Latin American look. Cuando haces un casting, siempre la gente de publicidad, muchos usan esta palabra que significa piel blanca con los ojos oscuros y pelo oscuro, pero con rasgos más europeos. Esto significa estas tres palabras. También quiero decir que muchos de los directores creativos y los jurados son hombres y muchos tienen rasgos europeos o son más güero, digamos. Yo sé que no todos son, pero solamente estoy diciendo que una proporción que no representa la población mexicana. Entonces, ¿por qué no ponemos más directores creativos morenos o indígenas? Y también en los concursos y los jurados de publicidad que ponemos más mujeres, más gente que representa el país. Las mujeres promovidas a los niveles superiores, porque publicidad tiene muchas mujeres, la verdad, pero ellas están en niveles bajos, en los niveles de, trainee, account executive, pero para los puestos grandes, ahí normalmente promovieron muchos hombres. Hay muchas mujeres en la publicidad en comparación con otras categorías de trabajo, pero podemos mejorar y balancear este mejor. Y para fin, los indígenas están ausentes en las industrias creativas en general. Hay 15 millones de indígenas en México. Si ves la publicidad mexicana, la gente que trabaja en la publicidad mexicana, no hay muchos ahí. Entonces necesitamos buscar y promover y introducir su opinión. Porque si tienes gente indígena creando también la publicidad, vas a tener su punto de vista y ellos van a decir, oye, ¿por qué siempre estás poniendo indígenas pobres en los anuncios de un kilo de ayuda? Hay otras formas de buscar dinero para una charity, digamos.
Ahora yo quiero enseñar algunos anuncios que, en mi opinión, y algunos son muy viejos, que reflejaban un México más igual. Por ejemplo, esta es una campaña de BBDO México para Whiskas, y ellos filmaron, el cliente fue Leon Craig, y el cliente dijo que yo quiero ir a las casas de gente de nivel D y E y filmar ellos sin maquillaje como viven normalmente y demostrar cómo ellos dan comida a sus gatos, porque él quería hacer publicidad a nivel de la gente que están comprando el producto. Y estas son escenas de su comercial. También para Alka-Seltzer, BBDO México, y yo trabajé en BBDO México también. Estos fueron de Alka-Seltzer y los creativos decidieron en reflejar la vida real y la comida mexicana y que provocaba problemas de estómago, digamos. Pero ellos fueron a los lugares y ellos no son modelos, son gente real y tomaron sus fotos para glorificar la comida mexicana. El año pasado, este anuncio ganó en el Círculo Creativo, en el Círculo de Oro de Victoria, que celebró el Día o Noche de los Muertos. Excelente anuncio y fue una reflexión de la cultura mexicana indígena, de una tradición muy indígena y mezclado con la onda europea y católica, y fue muy bien hecho y muy buen anuncio. Y México y la gente son muy buenos en este comercial y no necesitas poner güeros y modelos guapos o guapas para vender una cerveza. Ese fue un proyecto mío, el Criolas, donde yo usaba las herramientas y técnicas de la publicidad para platicar de racismo en México. Y esta fue una crema blanqueadora y una chava está pidiendo a la Virgen de Guadalupe diciendo, está bien ser morena. También el año pasado y este año fue una excelente campaña sobre los afro-mexicanos y era diciendo que ellos autodeclaran que son afro-mexicanos en el census, creo que es la palabra, Johnny, census de México. Y esas son la campaña que hicieron. Ese fue espectaculares. Ese fue Morales y ese fue un póster. Entonces, aquí acabo de demostrar varios anuncios que en mi opinión demuestra una forma de cómo enseñar México sin usar estereotipos negativos y las otras cosas que yo puse en mi lista ahí. Entonces, sí podemos. Yo tengo confianza en México y otra vez, solamente mi objetivo de hoy era crear una conversación. Entonces, ese es el fin de mi conversación sobre COVID-19 no discrimina, la publicidad mexicana tampoco debería. Gracias por la oportunidad, Johnny, y si tienes algunas preguntas para mí, adelante. Claro que sí. Regresando. ¿Ya? Muy bien. Mira, hay varios comentarios en el en vivo, los voy a leer y también tengo varias dudas yo. Álvaro Marín dice, buenísima conferencia. Carl fue nuestro jefe en BBDO por 10 años. Yeah. Gus Moret dice, buenísimo, qué fuerte que un extranjero que vive en México nos tenga que enseñar esto. María Hernández, publicidad mexicana hecha para no mexicanos por rasgos en la cultura ni en la economía. Y efectivamente creo que, bueno, desde la primera vez que estuviste en la Universidad de la Comunicación, me llamó mucho la atención tu interés particular en visibilizar esto desde una postura en la que efectivamente, pues alguien te diría, pues tú no tendrías por qué decir nada, porque pues obviamente el esquema glorificado en la publicidad está representado por ti. O sea, tú estás pues, ¿no? O sea, tú volteas a la publicidad y te ves ahí. Yes. Entonces,
me llamó mucho la atención desde el primer día cuando tú dices que haces esta reflexión de yo veo el entorno en el que vivo en México, veo a la gente todos los días y luego veo a la gente en la publicidad y no hay una congruencia, no hay un match, ¿no? Entonces, es importante eso. Desafortunadamente creo que es un tema que sigue siendo muy utópico quizá, porque hay voces como la tuya, como la de este proyecto que se llama Racismo MX, que lo haces, que le haces mención en tu material gráfico, pero creo que de repente hay, aquí mi pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad principal para que se mueva esto realmente? ¿Es la marca que no deja, que dice, no, yo quiero modelos caucásicos? ¿O es la agencia la que sigue sin proponerle a la marca un modelo mucho más realista, mucho más plural? ¿Qué pasa aquí? Muy interesante la pregunta y gracias por hacer esta pregunta, Johnny. Yo creo que es una fuerza de todos. Yo creo que yo estaba con Pepe Montalvo hace 2 semanas en el cuarto de paz de CONAPRED sobre el Día del Publicista. Y Okay. Pepe y yo estuvimos platicando. Y en la opinión de Pepe Montalvo, él estaba diciendo que es los clientes que están pidiendo vuelos, que ellos dicen que en México para tener un producto aspiracional necesitas tener un güero para que la mayoría de la gente sepan o piensen que el producto está consumido por los güeros y gente rico y gente bien. Entonces yo quiero comprar este producto. Este es una estrategia muy viejo en México y en otros países esta avanzó, pero muchos clientes en México tienen esta opinión y algunos de las agencias también. También ese es un lado. Algunos ponen la culpa a los clientes, otros ponen la culpa a las agencias por no resistir y no cambiar la actitud del cliente o agencias que están diciendo yo quiero el look latinoamericano o internacional. So, yo creo que es un poco de todos, la verdad. Y todos necesitamos tomar responsabilidad y ser consciente. Y cuando escuchamos la palabra Latin American International, que digamos, hey, esto no es correcto, ¿por qué no buscamos otra forma, otro tipo de gente para poner en nuestro comercial? Que además creo que hace todavía más evidente que el tema ya está aterrizado y estamos mucho más conscientes que ya no es lo correcto, porque si no, no habría este juego de, como decimos en México, aventarnos la bolita. O sea, si para la gente le resultara algo válido y genuino, no habría tanta evasión del tema y decir, no, nosotros lo estamos haciendo así. O sea, hoy tratas este tema y la gente siempre está como, no, es el cliente, no, es la agencia. O sea, porque sabemos en realidad y en el fondo que efectivamente ya pasó el tiempo de construir estos estereotipos que no llevan a nada y que sí, como bien lo planteas, siguen construyendo estos abismos entre las personas, entre las percepciones, entre las clases, entre las distintas formas de ser mexicano, que no hay una sola, sino hay un montón, ¿no? Entonces, creo que es muy complicado porque además hay cosas que se pasan de blanco. O sea, yo he visto anuncios de tiendas departamentales, de supermercados, que dices, ¿por qué tenemos que seguir con, o los pañales? O sea, hay rubros que de veras parece que es el 82. O sea, los anuncios de pañales con los niños. O sea, ese niño Gerber que lleva décadas y décadas y décadas y décadas, parece que es el único tipo de niño que puede existir y que dices, qué complicado el que efectivamente luego cuando se hacen estudios de los niños, de qué muñeco es bonito y qué muñeco es feo, simplemente porque el muñeco no es blanco, es un muñeco feo. Entonces, es mucho como
crecer con falta de amor propio, con falta de un apoyo emocional, porque no te estás viendo ni reflejado ni validado en la publicidad. Y porque lo bonito es caucásico y lo celebrado es este como estilo de vida que de repente ni existe, porque tú no me dejarás mentir, yo he trabajado en muy poquitas producciones, pero tengo noción, Yeah. y a mí me daba mucha risa que de repente te presentabas al set, yo hacía vestuario mucho tiempo, y entonces era como, vamos a vestir a papá, a mamá, y papá ni mamá son dos modelos. Papá en la vida real es un chavo caucásico argentino gay, y mamá es como, ¿no? Y entonces van a posar que son pareja y que son familia y que tienen esos hijos y no sé, o sea, hay unos temas muy, de mucho, es demasiado artificial, Mhm. ¿no? Yes, un simulacro. Y el problema que tenemos en México es 500 años. Sí. Como empecé mi presentación, desde llegaron los españoles, well, con los aztecas había clasismo. Llegaron los españoles y crearon el racismo. Entonces, esta es la razón por qué tenemos las dos en México. Y cuando creces en el país y todas las historias en las escuelas, en los libros, las pinturas, son sobre este mito que fue creada por el gobierno de México con la tradición de indígena, pero con el avance de tecnología es un conflicto, ¿no? En Sí. este país. Entonces, este es uno de los problemas y es difícil cambiar cómo piensa la gente, porque la gente aquí crecieron con este mensaje de racismo y clasismo y estos estereotipos negativos. Entonces, es muy difícil cambiar. Pero antes no estuvimos conscientes de que era un problema. Ahora sabemos, no por mí, yo estoy repitiendo lo que yo vi mucha gente platicando en las calles sobre el tema de hashtag #MeToo, todo esto. Es una fuerza donde mucha gente está enojados. Hashtag Whitexicans, hashtag racismo o la organización Pigmentocracia, Racismo México, con la pared también contra discriminación. So, poco a poco, y también yo platiqué con estudiantes de publicidad, por ejemplo, en la Universidad de la Comunicación, y ellos van a entrar al mundo de la publicidad conscientes y ellos no van a permitir ese tipo de publicidad. Entonces, no, yo creo que muchos no. No, And, yo sé, yeah, pero ojalá eso entiendo. es un sistema muy añejo que además está muy estacionado. O sea, mira, es tanto como, no me quiero meter en un tema muy complicado porque además la política siempre es muy complicada, pero llevamos sexenios y sexenios de gobiernos malos, ¿no? Y creo que este no es la excepción. Pero el tema es que yo leo, digo, porque no tengo 20 años, tengo más, sexenio con Really? sexenio, sí. Sexenio con sexenio es el presidente es un inepto, el presidente es esto, el presidente es otro. Pero en este sexenio, además, hay todo un tema sobre cómo luce el presidente, de qué estrato social viene el presidente. Hay muchos temas que además a la conversación del presidente inepto, que ya estábamos acostumbrados, ahora está sumado el tema del clasismo, ¿no? De no sabe hablar, no sabe inglés, no sabe muchas cosas. Entonces, independientemente de si es o no un presidente inepto, que no lo estoy poniendo sobre la mesa, solo estoy poniendo en la mesa cómo utilizamos herramientas para denostar como el clasismo y el racismo. Sí. Independientemente de si la persona es la peor persona del mundo o no, nosotros pretendemos atacar a la persona desde una plataforma de cómo luce, que está contrapuesto justo al sexenio pasado, que también tenía que ver con es blanco, es guapo, es rico, o sea, y no le quitaba lo inepto tampoco, pero el tema era como que la disculpa un poco era como, bueno, pero al menos es guapo, bueno, pero al menos esto, bueno. Entonces, hay un tema, como bien dices, que no estamos conscientes, que no está aterrizado y que creemos que es lo más fácil decir pinche indio o pinche, o sea, todo el tiempo estamos atacando en ese punto, ¿no? Entonces,
es muy complicado. Mira, también acá hay gente que sigue comentando. Norma Angélica Juárez dice, extraordinaria conferencia. Diego González te manda saludos. Hola. Iván Loyo dice que eres un jefazo, que aprendió muchísimo contigo como director de arte en BBDO hasta John and Rubicon, que Yeah, ahora muy ya bien. ni John and Rubicon es, No. recordemos que ahora es YNL, ¿no? Todas Yeah. las siglas estas. Y luego dice Carlos Rodríguez, dice, ojalá el director de marketing y publicidad de Sears esté viendo esta conferencia. Ojalá, porque sí, la verdad es que Sears de repente comete muchos errores. Y también Norma Angélica dice, existe un gran problema de identidad y autopercepción, valoración por parte del mismo consumidor, y eso lo hace parte de la corresponsabilidad. Sí, o sea, también la gente no está exigiendo verse en la publicidad, no se está exigiendo verse de manera más, como decías, digna, diversa, orgánica, ¿no? Tanto esta frase que nos llama, que nos gusta mucho y que está medio de moda en la publicidad, que realmente se pusiera en práctica el hecho de retratar a las personas de manera orgánica, como lo que hizo Whiskas o como lo del censo. O sea, Ujú. el censo este año sí fue lo bastante innovador, digamos, como para poner sobre la mesa el término afromexicano o afrodescendiente y poner una variedad enorme de personas afromexicanas diciendo, aquí estoy, existo y merezco ser contado como tal, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, incluso, digo, tu tema es súper amplio porque incluso también habla de la representación de las mujeres, los puestos de poder, Ujú. o sea, realmente vivimos en un país con muchas carencias en el sentido de la atención que le pone y que efectivamente creo que la publicidad está hecha tanto del lado que produce como el lado que consume para un porcentaje micro Ujú. que a veces ni siquiera existe. Vuelvo a repetir, o sea, vivimos viendo cereales y tiendas departamentales con familias que no son familias, personas que no son padres, gente que está posando una fantasía caucásica que no existe, pues, ¿no? Yeah, exacto. Exacto. Ya, pero este también es mundial, ¿eh? Este Sí, problema. Yo estoy solamente platicando de la manifestación en México porque la mayoría de mi carrera en publicidad fue en México y yo entiendo publicidad en México. Pero tengo estudiantes aquí en Londres. Estoy enseñando publicidad en la Universidad de Westminster y mis estudiantes son de China, son de Italia, de Brasil, de Estados Unidos, de África. Y yo uso ejemplo de Gran Bretaña y como publicidad aquí también. Es otro tipo de publicidad, pero sí tiene problemas, como lo de México con lo de clasismo y racismo y estereotipos negativos. Pero por lo menos en Gran Bretaña hay una asociación, se llama ASA, Advertising Standards Authority, que crearon reglas contra negative stereotypes. Y ellos están demandando a las agencias que bajar anuncios que usan estereotipos negativos. Entonces, queremos en México, yo creo, sí, necesitamos para apoyar. digo, porque al final sí existe el COPRED, sí existe el CONAPRED, pero desafortunadamente siguen siendo órganos que simplemente llegan y te dicen, niño malo, no Pero, lo, y no tienen poder. no hay Right. poder, no hay No hay poder. poder. Mira, En Gran Bretaña sí tienen poder. es que ese es el tema. Mira, yo Yeah. ya fue un tema bastante añejo porque ya el 2013 quedó muy atrás, pero yo estaba haciendo una activación en Liverpool para Ben Sherman, justo una marca Oh, Ben inglesa. Sherman. Amo. Y yo era como un asesor de ventas, o sea, yo estaba en el punto de venta y yo llegaba a la gente y o sea, llegabas tú, ¿no? Y yo te decía, Carl, oye, ese morado te queda muy bien, fíjate, tenemos estas camisas, interactuamos y la gente se llevaba las cosas, porque Mm-hmm. pues bien que mal soy bueno para las ventas. Entonces, el tema fue que después de estar en 4 tiendas de Liverpool, en Santa Fe, Polanco, Insurgentes y Perisur, fui a Coapa y en cuanto llegué, me dijeron, tú no puedes entrar, tú tienes tatuajes, tú no puedes estar aquí así. Nosotros queremos aquí conservar una imagen y tú no puedes trabajar aquí. Entonces fue un tema, me sacaron y demás. Entonces yo fui Terrible. con COPRED, con CONAPRED, perdón, eh,
Y al final no procedió nada. No procedió nada porque Liverpool lo único que dijo es que yo no tenía hoja del Seguro Social y que por eso no podía estar ahí. Oh. Entonces, digo, al final era 2013, no había la tecnología de hoy, a mí tampoco en ese momento se me ocurrió grabar, ¿sabes? O sea, había muchas cosas y el tema se murió, el tema no procedió ni nada, ¿no? Entonces, digo, al final también sumarle a la lista de estereotipos y de discriminación los tatuajes también en los centros laborales, en la publicidad, en cómo se maneja el que una persona tatuada qué hace o qué entendemos por una persona tatuada. Entonces también, digo, y al final yo soy, o sea, soy blanco y de alguna manera soy privilegiado, pero me pongo a pensar cuando la interseccionalidad llega y dice, bueno, tienes tatuajes y eres mujer y eres una mujer indígena y eres, o sea, hay muchas más cosas de muchas personas que se la pasan peor. Por ejemplo, aquí Karen Hill dice, no es una cuestión de que lo pidan o no, nosotros como industria sabemos que está mal y lo deberíamos de cambiar independientemente si la audiencia lo pide o no. Me queda claro, me queda claro. No es un tema de exigencia tal cual, pero también la gente de alguna manera no, o sea, sigue consumiendo como si no pasara nada, sigue alabando las campañas como si no pasara nada. Ese es un poco el tema. Hoy el consumidor sí tiene voz, sí podría estar diciendo, oye esto, oye lo otro, oye aquello, ¿no? Digo, tan es así que, por ejemplo, el comercial de Coca-Cola que hizo con la comunidad Mije de Navidad, ese terminó Coca-Cola por bajarlo, por presión de redes sociales de no es posible lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, es de alguna manera, no es responsabilidad absoluta de la audiencia, digamos que la audiencia tiene un 10% de responsabilidad, pero sí creo que es importante el hacerle saber a las marcas que no es correcto lo que están haciendo en pleno 2020, como lo deseas. Lo deseas es de inicio de este año. Sí. ¿No? Entonces, es una cosa muy, muy terrible, pero bueno, creo que sí hay agencias que ya están haciendo la diferencia, que gente como tú desde hace mucho tiempo están tratando de poner otra cara en la publicidad, en las marcas, en los anuncios y demás. No sé, quizá todavía nos falten unos 20 años más. No quiero... Poco a poco, sí. Pero yo tengo más fe en los estudiantes ahora en las universidades. Si ellos aprenden que es un problema cuando ellos entran al mundo de la publicidad y comunicaciones, porque no solamente publicidad, es Televisa, son programas de tele, todo eso, los periódicos, los periodistas. Si todos esos estudiantes entienden, entonces vamos a tener un mundo diferente cuando ellos tienen puestos de poder, poco a poco. Es como los derechos de los gays también. Este fue un cambio radical, pero fue sobre 20 o 30 años para que la gente aceptaron que los gays pueden casar, por ejemplo. Y aceptaron en México, en la Ciudad de México, ¿me entiendes? Entonces, pero si existe la pregunta 10 años antes, no van a cambiar. Yo creo que eso es un buen ejemplo de que la gente sí cambia su opinión, pero es por los jóvenes que van a entrar. Ojalá que la gente con puestos ahora pueden, pero sabemos, hay un dicho en inglés que you can't teach an old dog new tricks. ¿Cómo dices eso en español? La traducción literal es no le puedes enseñar nuevos trucos a un perro viejo. No hay un equivalente como tal, pero traducido así se entiende un poco, ¿no? O sea, como es complicado adquirir nuevos hábitos cuando eres una persona mayor, aunque creo que cualquier persona en cualquier momento de su vida, cuando realmente necesita cambiar algo para beneficio personal, lo hace. O sea, creo que eso sucede. Mariana HZ dice, desafortunadamente los mexicanos no queremos reconocernos como tal por los estereotipos y etiquetas que tenemos como sociedad y por esa razón la publicidad con gente real mexicana tardará en dar resultado en el mercado de nuestro país. Yo creo que ahí va. Hay por ejemplo, publicidad de CNA que hace cosas un poquito más aterrizadas, quizá ya está un poco abandonando a los modelos caucásicos únicamente. Y también fíjate que hay un falso, no sé si, yo creo que lo tienes claro también, hay un falso en donde marcas utilizan gente afrodescendiente, pero no afromexicana. O sea, afrodescendiente de Michigan o sea,
este afro, pero internacional también. O sea, no es un afro mexicano. Entonces, también sentimos, no hay manera de conectarnos con esa figura, porque tampoco es que lo vivimos aquí todos los días. O sea, el afro mexicano no es igual que el African American. Entonces, sí es diferente el planteamiento, aunque las marcas sienten que ya su cuota racial está planteada y cubierta con poner a un African American, ¿no? Entonces... Well, sí, pero este no es justo también, porque cuando pones en inglés se llama token, like muchas blancas y pones un moreno ahí para que los morenos puedan identificar con la persona. Vamos a poner un afroamericano para que los afromexicanos puedan identificar. También esta forma de pensar no es justo. Sí, no es... sí, es un tema, digo, también al revés, podemos caer en un síndrome un poco como de Arca de Noé, en donde tendríamos que, ¿no? O sea, como, bueno, aquí y aquí y acá y ya estamos cubiertos, ¿no? O sea, creo que el hacer las cosas por esta obligación de cuota de diversidad, creo que también no es lo más interesante ni lo más correcto, sino más bien es crear una publicidad orgánica que hable de una realidad un poquillo más plural, ¿no? Yes, estoy de acuerdo. En Gran Bretaña, ¿qué está pasando? Es la mayoría de las agencias de publicidad están en Londres. Pero Gran Bretaña es 4 países. Es Inglaterra, Escocia, Gales y el norte de Irlanda. Pero Londres es como un país. Sí. Y Londres es una ciudad muy internacional donde ves en las calles gente de todos tipos de rasgos y todos tipos de lenguas y todo. Entonces la publicidad es así en Londres. So ves una mujer blanca, su pareja es negro y tienen un niño que es un mezclado de los dos. Y esta es la familia para el banco Barclays. Pero cuando tú ves afuera de Londres, la gente son blancas. Sí. Entonces ellos no identifican con esta imagen que está dando a la gente de Londres. Londres, nosotros entendemos, pero afuera de Londres están enojados y esta es una razón por el Brexit también, porque ellos piensan que perdieron su voz por los extranjeros que estamos poniendo. So, es un problema y yo sé es un problema para publicidad y no podemos resolverlo bien, pero por lo menos si nosotros estamos reconociendo que hay un problema en México y usamos estereotipos negativos, este es un paso adelante. Exacto. Ay, Carl, pues te agradezco muchísimo. Le agradezco mucho a toda la gente que se conectó con nosotros. Te agradezco mucho. Estuvo increíble. Creo que siempre es importante el... una selfie, a ver. Yeah, un selfie. Qué fuerte esto de la tecnología de ahora. Pero bueno, te agradecemos muchísimo. Esperemos que en el momento en el que podamos salir del confinamiento, poderte tener de nuevo en la Universidad de la Comunicación de manera presencial para seguir hablando de estos temas. Y sobre todo creo que es bien interesante esta parte que tienes muy clara de concientizar a las nuevas generaciones, a las generaciones que están egresando de las universidades, que son los que van a tomar las decisiones en un futuro. Te agradezco muchísimo. Muy bien. Gracias, Johnny. Un placer. Thank you very much. Muchas y adiós de Londres. Y yo voy a cenar ahora. Perfecto. Es noche. Muchas gracias a toda la gente que se conectó. Yo soy Johnny Carmona. Nos vemos mañana en una serie más de charlas creativas en sana distancia. Cuídense mucho. Bye.